En nombre de la Patria se abre la sesión. Señor secretario. Cuenta, señor presidente, ha llegado una comunicación del subsecretario subrogante de Derechos Humanos, mediante la cual comunica a las glosas que deben informar a las instituciones públicas de conformidad a lo dispuesto a la ley de presupuesto. Gracias, secretario. Ayer quedamos en el artículo 1, vamos al artículo... Artículo primero, y se aprobó con las modificaciones que se acordaron ayer, de dejar fuera el homicidio frustrado, atentadora contra Carabineros, atentadora contra el PDI. Vamos al artículo 2, entonces. Correspondería colocar en discusión el artículo segundo. Recordarán sus señorías que estamos guiándonos por las posiciones de perfeccionamiento que se entregaron ayer y que figuran en la columna quinto del comparado que vuestras señorías tienen a su disposición. El artículo segundo de perfeccionamiento dice lo siguiente: periodo de amnistía. Serán objeto de la amnistía los delitos referidos en el artículo anterior, cometidos entre el 7 de octubre de 2019. Doña Luz. Perdón, ayer terminamos de aprobar el artículo de la propuesta suya entero, incluido el inciso final, o eso ya no va, ahí me perdí, ese que está marcado en amarillito para los efectos de determinar el cumplimiento de la exigencia del inciso primero del presente artículo, se deberá tener en consideración la formalización. Eso no va. No va. No va, no. Lo que estamos votando es lo que está en la última columna, en la quinta columna. Es el texto para votar. Ya. ¿Y todo lo demás se entiende rechazado? Si aprobamos esto, todo lo demás deberá entenderse rechazado. Ya. Para lo cual haremos una votación también al final. Ok. Serán objeto, voy a dar lectura de nuevo. Artículo segundo, periodo de amnistía. Serán objeto de la amnistía los delitos referidos al artículo anterior, cometidos entre el 7 de octubre de 2019 y el 9 de diciembre de 2020, ambos días inclusive. Ofrezco la palabra si es que puede haber alguna explicación de la propuesta de las fechas. Espera. Artículo 2, página 5. Página 5. En exceso. Presidente, a mí me gustaría preguntar no sé si al senador Latorre o a usted, ¿por qué la amplitud de esta? Yo la tiendo a considerar extremadamente largo el periodo, desde una semana antes de lo que es la fecha clásica de la explosión, hasta prácticamente un año después. Me parece un periodo extremadamente extenso para un catálogo de delitos, además que es, no sé, pues, saqueo en lugares habitados, puede no tener perfectamente nada que ver, que es una cosa que vamos a discutir en el artículo posterior, pero me llama la atención la amplitud de este periodo de tiempo. Gracias, presidente. Gracias, Nogalera. Senador Latorre. Gracias, presidente. Sí, en su momento, cuando presentamos el proyecto original, toda una discusión donde definimos presentar el proyecto hasta el inicio, o sea, digamos, hasta la presentación del proyecto de ley en diciembre, pero en base a casos reales que hubo durante el año 2020, que efectivamente estaba en situación de pandemia, había situación de cuarentenas, pero hubo protestas, obviamente no tan masivas como las del estallido social, pero donde se replicó el mismo patrón que nosotros criticamos de criminalización de la protesta social, con prisiones preventivas excesivas, con faltas de pruebas, con personas que pasaban meses en la cárcel y después salían absueltas sin pruebas, digamos, distintas dinámicas que se repetían al contexto más álgido del estallido social, que fue octubre hasta diciembre o enero, digamos, prácticamente. ¿Y por qué el 7 de octubre? Porque parten las protestas estudiantiles, digamos, de secundarios, el famoso salto al torniquete, son en ese contexto donde ya hay casos donde se les aplica la Ley de Seguridad Interior del Estado. Hay un caso emblemático que lo mencionaba el otro día acá, un profesor de
matemática que estuvo más de 6 meses en una cárcel de alta seguridad y con querella por parte del Ministerio del Interior por pegarle una patada a un torniquete, digamos, ¿no? Y eso fue en el contexto del 7 de octubre, 8 de octubre en adelante. Entonces, desde ahí hasta el año, por básicamente la cantidad de casos reales que hay. Ese es el argumento principal, presidente. Gracias, senador Latorre. Senadora Ensperger. Presidente, independiente que yo voy a votar en contra del proyecto, pero también este periodo parece extremadamente largo, sobre todo y precisamente por lo que acá se ha señalado. Recordar que en marzo del 2020 parte la pandemia del COVID, en que nuestro país es sometido a una serie de cuarentenas y que diría yo, el salir masivamente era mucho más grave porque también se exponía la salud no solamente de estas personas que salían a protestar o a cometer delitos, sino que del resto de la población. Y sobre todo aún, presidente, me parece que es una consecuencia mayor que ya el 15 de noviembre del 2019 se había firmado el Acuerdo por la Paz, entre comillas, en virtud del cual la gran mayoría de los partidos políticos de este país, incluyendo además al presidente electo Gabriel Boric, que llama al Congreso a aprobar este proyecto, ¿no es cierto?, él firma ese acuerdo, se establece un calendario, ¿no es cierto?, para una nueva constitución, que era una de las razones que finalmente querían o buscaban estas protestas. Entonces, ¿cuál era el afán de seguir en ellas si habían logrado el objetivo que buscaban? Me parece a mí que no podría pasar este perdonazo que se busca de aprobarlo por los parlamentarios de oposición a esa fecha límite en que ahí está el Acuerdo por la Paz firmado, vuelvo a decir, por la gran mayoría de los partidos de este país, de los partidos políticos, y incluido, aunque su partido lo haya abandonado, pero sí lo firmó, ese Acuerdo por la Paz del famoso 15 de noviembre, lo firmó el actual presidente electo Gabriel Boric. Creo que eso marca un quiebre o una fecha que debiera ser el límite a este proyecto de ley, presidente. No entiendo por qué postergarlo más allá de él. Gracias, senador Ensperger. No sé si el senador Latorre quiere complementar algo más. No, muy breve, un par de puntos, presidente. Durante el 2020 hubo varias protestas convocadas justamente por la libertad de los presos de la revuelta, insisto, no tan masivas como en el contexto del estallido social. Ahí se producen muchas detenciones, mucha represión, mucha violencia policial. Hay querellas, de hecho, uno puede mirar las querellas del INDH también durante el 2020, no solo las del 2019 por violencia policial, por abuso policial, por violación a los derechos humanos, en el contexto de protesta y de represión de protestas sociales mucho más acotadas. Protestas por el hambre también, en el contexto de la pandemia, de las cuarentenas, en muchas poblaciones, Villa Francia, La Granja, La Pintana, hubo muchas protestas por el hambre en un contexto donde todavía el Estado no entraba con ayuda social a las familias que estaban en cuarentena, y ahí también se produjeron ese tipo de dinámica. Entonces, la dinámica del estallido social, por decirlo así, si bien obviamente se reduce la masividad, continúa el mismo patrón. Ese es un argumento, y porque hay casos reales durante ese periodo. Lo del Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución, está bien, es un argumento legítimo, pero, a ver, todos entendemos que la firma de un acuerdo político para canalizar un proceso constituyente no se firma, esa paz, digamos, no se establece por decreto. O sea, la paz, hay que construir condiciones sociales, políticas, económicas para generar paz social en la convivencia democrática, y el camino constituyente es uno, ¿no? Es uno, pero claramente hay deudas pendientes relacionadas al estallido social que tienen que ver con
la verdad, justicia y reparación a las víctimas de violación a los derechos humanos, con una solución política a los presos de la revuelta, con una reparación a las pymes también, que lo hemos planteado en muchas oportunidades que fueron afectadas en el contexto del estallido social. Todo eso va constituyendo condiciones para generar paz social, ¿no? La paz social no se construye, insisto, porque uno firma un acuerdo político de dirigentes políticos, el país entra inmediatamente en un estado de paz, digamos. La paz es fruto de la justicia social, es fruto de la profundización democrática, de la cohesión social, y eso hay que generar las condiciones para lo mismo. Y este proyecto de ley busca justamente ir cerrando un capítulo doloroso de heridas, de situaciones de injusticia también que se produjeron en el estallido social y que perdura hasta el día de hoy, y eso creemos nosotros, es un argumento que lo ponemos sobre la mesa, podrá haber discrepancia, pero busca la paz social en ese sentido. Eso, presidente. El senador Ensperger y después el subsecretario del Interior. Sí, presidente, muy breve. Primero señalar que yo hace mucho rato, y lo digo con dolor, porque yo creo en las instituciones de mi país, pero yo dejé hace mucho rato de creer en el Instituto de Derechos Humanos después de que fue condenado por la Corte de Apelaciones de Arica, ¿no es cierto?, cuando fue sorprendido ingresando clandestinamente y traficando con migrantes en la frontera norte. Pero eso nadie lo dice. Funcionarios del Instituto de Derechos Humanos en su calidad de tal, condenado. Eso no ha salido en ninguna parte y todos lo callan. Entonces, yo no creo en esa institución, lamentablemente, y con dolor lo digo, porque soy de las personas que creen en las institucionalidades de este país. Por lo tanto, no me hace ninguna fuerza lo que haga o deje de hacer esa institución en mi país. Y cuando se dice buscar la paz social fue precisamente lo que buscó ese acuerdo del 15 de noviembre. Y además, la paz social se busca con todos, no con los que delinquieron. La paz social la deberíamos buscar con las víctimas que fueron aquellas afectadas por estos delincuentes que cometieron delitos durante este proceso. Gracias. Subsecretario, pues, Gracias, presidente. Voy a tratar de hacerme escuchar. Presidente, muy en breve, creo que es importante poner en perspectiva lo que se está planteando. El proyecto de ley fija una fecha que es bastante arbitraria, digámoslo así, es de la fecha de ingreso del proyecto de ley, que es de diciembre del 2020. Sin embargo, si uno mira referentes a esta materia, por ejemplo, los análisis que hicieron los distintos organismos internacionales cuando hicieron visitas a lo que había ocurrido en Chile, fijaron el mes de marzo del 2020 como una fecha de término. Lo hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo hizo también el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y sin embargo, cuando uno va a los datos que le envió la Defensoría Penal Pública a esta comisión, presidente, de los 46.274 ingresos que declara la Defensoría Penal Pública, aproximadamente 21.000 ingresos, presidente, 21.000 ingresos, es decir, casi la mitad de los ingresos por los delitos que están siendo amnistiados por este proyecto de ley, fueron ingresados después del mes de abril de 2020. Abril de 2020. Es decir, ya Chile se encontraba ya durante 15 días en plena pandemia por COVID-19. Y estas personas seguían cometiendo graves delitos y alterando el orden público, aun cuando estábamos en plena pandemia. Ahora, presidente, algo adicional, porque la verdad es que cuando yo digo que la fecha que pone el proyecto de ley es relativamente arbitraria, ¿no es cierto?, desde la fecha de ingreso del proyecto de ley hasta esa fecha, obviamente para no darle efecto futuro al proyecto, sí tiene un inconveniente, porque, por ejemplo, el informe que le pidió a Gendarmería, en uno de los argumentos que se ha dado aquí respecto a las prisiones preventivas, ¿no es cierto?, se dijo en el informe que pidió la presidenta del Senado al ministro de Justicia, se dijo que habían 144 personas que estaban vinculadas a delitos del estallido en prisión preventiva. Bueno, presidente, las personas que están en prisión preventiva, de acuerdo con ese informe,
que cometieron delitos entre el 18 de octubre y marzo del 2020 son 17. De esas 144, 17 están en prisión preventiva desde esa época. 76 de las personas del informe están en prisión preventiva por delitos cometidos en octubre y noviembre del año 2021, no 20, 21. Siguiendo la lógica que nos planteaba por su intermedio, presidente, el senador Latorre, quizás esas personas también habría que someterlas a este proyecto de ley de amnistía. Porque el 18 de octubre del año 2021, hace 4 meses atrás, 5 meses atrás, fue muy violento también. Y probablemente muchos de ellos aducían excusas como la privación de libertad de quienes habían cometido delitos en el año 2019 y 2020 para protestar, para lanzar bombas Molotov. Entonces la pregunta es, ¿hasta dónde llega esta amnistía? Porque si es que la justificación es la prisión preventiva, bueno, 76 de las 144 personas en prisión preventiva, de acuerdo con el informe que le enviaron a la presidenta del Senado, lo están por delitos cometidos en octubre, noviembre de 2021. Y, presidente, tenemos que ser claros en que entonces la señal que se estaría dando es de retroceder en mínimos civilizatorios, presidente. Si finalmente un Estado de Derecho y una democracia se funda en la renuncia de la violencia como método de acción política. La renuncia de la violencia como método de acción política. Y lo que estamos diciendo aquí, en este proyecto de ley, especialmente si se extiende en el tiempo, es que bajo determinadas circunstancias, la violencia no solo es perdonable cuando sea acreditado que se ha cometido un delito, porque en ese sentido este proyecto va más allá. La renuncia es siquiera investigar la existencia de esos delitos. Entonces, presidente, por eso es tan clave la fecha, y yo creo que en ese sentido hay fechas bastante más acotadas de las que se establecen en este proyecto de ley. La fecha del 9 de diciembre es bastante arbitraria y de acuerdo con los argumentos que se han dado para fundamentar esa fecha, podríamos llegar incluso a que los delitos que se cometieron ayer o antes de ayer, en el contexto bajo la excusa del estallido, podrían ser también sujetos de amnistía. Gracias, subsecretario. Ofrezco la palabra. Si no hay palabras pedidas, me gustaría hacer un comentario y dejaremos pendiente la votación para que vuelva a luz y por mientras vamos discutiendo el artículo 3º. Respecto al tema de las fechas, siempre los plazos que establece el legislador son absolutamente arbitrarios. O sea, no, y hay uno, claro, podría aplicar ciertos criterios. El criterio del senador Latorre ha planteado que hubieron hechos que fueron previos al 18 de octubre, el día 7, el tema del torniquete, entre otras cosas, y se fijó como fecha la presentación del proyecto de ley, que, claro, evidentemente el subsecretario tiene un punto en el sentido de que el país estaba en cuarentena en ese minuto, pero tampoco se puede desconocer que con cuarentena y todo igual hubieron protestas en esos días, que aun cuando ya técnicamente se había iniciado el proceso constitucional, muchas de estas personas salieron a protestar por las mismas causas del estallido o también para pedir la libertad de quienes estaban en prisión preventiva en ese minuto. Entonces, los plazos es algo que siempre podemos discutir y en esto, claro, en esta búsqueda de la construcción de la paz social, uno puede ser flexible o restringir hasta dónde llega. O sea, y en esto yo creo que quienes estudiaron mal la fecha, que fue en este caso quienes fueron los autores del proyecto, vieron que este era el plazo relativamente razonable para poder hacerse cargo de un proceso de este tipo. Entonces, discutamos por mientras el 3 hasta que vuelva a luz para poder votar el 2. ¿Sí? Rodrigo. Yo estoy de acuerdo, presidente, en que finalmente siempre que se fija un plazo hay un nivel de arbitrariedad en esa decisión. Que el plazo para contestar una demanda sea 10 días y no 40 días es una arbitrariedad, pero que se basa finalmente en ciertos criterios de sentido común, lógico, etcétera. A mí me parece, y me sigue pareciendo, tal como lo dije hace unos minutos atrás, de que este periodo es extremadamente extenso, más allá de no compartir el proyecto de ley, pero aún así, los antecedentes que tenemos a la vista, todo se inicia el 18 de octubre, no el 7 de octubre, el 15 de noviembre hay un hecho relevante,
yo sé, está bien lo que dice el senador Latorre, que dice, bueno, pero no porque uno firma algo de la autoridad en el Congreso, como que todos dicen, bueno, paremos de protestar. No, pero es un elemento evidentemente muy, muy relevante, en el que prácticamente todas las fuerzas políticas del país llamaron a calmar los ánimos, a que ya había trazado un camino institucional y que por lo tanto entrábamos en otra etapa. Después vienen todos los elementos de pandemia, que ya también vuelven a transformar toda la dinámica social hacia otro lado. Hubo esfuerzos durante todo este periodo de este propio Congreso en que se intentaron y se aprobaron leyes para frenar esta violencia que se traducía en barricadas, violencia que se traducía en el que baila pasa, y una serie de... Entonces yo creo que lo coherente sería, para los que promueven este proyecto, en base a todos los antecedentes, restringir severamente este plazo que se está dando, que me parece, en base a todas estas circunstancias que he tratado de resumir, extremadamente extenso. Eso, presidente. Gracias, Rodrigo. Vamos a discutir el artículo 3 a la espera de que vuelva a luz para poder votar. Artículo 3. Condición de aplicación de la amnistía. La amnistía será aplicable a los delitos descritos en el artículo 1 y perpetrados en el periodo establecido en el artículo 2 de esta ley, siempre que los hechos hayan ocurrido en el contexto de las manifestaciones o desórdenes públicos acontecidos en el país con ocasión de las revueltas sociales acaecidas durante dicho periodo. No será beneficiado por la amnistía quien hubiere sido condenado por crimen o simple delito de la misma especie antes de la perpetración de los hechos señalados en los artículos 1 y 2 que se le imputa. No serán consideradas para este efecto las condenas cumplidas 10 o 5 años antes, respectivamente, desde la perpetración del hecho imputado. Ofrezco la palabra sobre el punto. Yo quiero aquí hacer dos pequeños comentarios. El primer comentario es que tratamos de simplificar la redacción a fin de evitar algunos problemas que se podían producir en cuanto a la interpretación que tenía el texto original. Por esa razón se habla de las manifestaciones de desórdenes públicos acontecidos en el país con ocasión de las revueltas sociales. Y eso simplificó, con la ayuda que recibimos, bastante el tema de circunscribir cuáles son los tipos de delitos amnistiables. Ahí se produce un primer filtro para evitar que delincuentes comunes puedan pedir el beneficio. Y el segundo filtro que se colocó tiene que ver con señalar que para solicitar la amnistía, la persona que lo está solicitando no puede haber sido condenado por crimen o simple delito de la misma especie antes de la perpetración de los hechos. Esto porque puede ocurrir que una persona esté condenada, por ejemplo, por desórdenes públicos, por dar un ejemplo, y tenga una condena previa por manejo en estado de ebriedad que nada tiene que ver. Entonces, para evitar que no pueda acceder a la amnistía, se optó que en el fondo, si yo estoy pidiendo la amnistía, sea por delito de la misma, que no tenga condenas por delito de la misma especie. Ese es el sentido de la diferencia, y el inciso final lo que hace es decir que no se considerarán las condenas si esto ya se encuentran prescritas las penas. Esa es la explicación de este artículo muy sucintamente. Senador Galileo. Presidente, yo querría hacer dos preguntas. Una, que no sé también si va al senador Latorre o a usted mismo. Uno que tiene que ver con precisar, o cómo debiéramos precisar también mejor, y tiene un poco que ver con la discusión de minuto atrás, con el contexto. Porque el senador Latorre, dentro de su explicación, dice, bueno, pero después hubo protestas por hambre. Bueno, eso es contexto de lo que da origen a todo esto, que tiene que ver con el 18 de octubre, o el contexto se tiene que entender de manera amplia y casi para cualquier tipo de protesta por cualquier motivo que no tenga su raíz efectivamente en lo que podríamos denominar explosión del 18 de octubre. Entonces, ahí hay una temática de una norma tan completamente interpretable de qué es lo que es contexto, que me parece que muy difícil para un juez llegar a poder determinar claramente eso. Por supuesto, hay casos muy claros, otros casos nada de claros, y por tanto ahí hay una zona gris que me parece
que es más amplia de lo prudente. Y lo segundo, a propósito del párrafo del inciso tercero, perdón. Lo que yo entendería que estamos diciendo es, bueno, si yo estoy procesado por saqueo a una propiedad deshabitada, en el contexto de yo voy a quedar amnistiado. ¿Los saqueos quedaron excluidos? Ya. No, los saqueos quedaron excluidos. Incendios sin propagación. Incendios sin propagación, ya. Incendios sin propagación. Incendios sin propagación. Llego, entonces digo, me tiene procesado, entonces digo, me beneficio de la amnistía, a menos de que yo haya tenido una condena en los últimos años por o incendio sin propagación o por cualquiera otra que se aprobó en el... Pero me parece un poco más restrictivo de la cuenta esto, porque hay ciertas conductas que son, está bien, usted puso el ejemplo de manejar en estado de ebriedad, que claro, es como el caso muy evidente que sí, bueno, en realidad no tiene nada que ver. Pero si una persona está condenado por tráfico de drogas, por ejemplo, si tiene procesamiento por algún cuasidelito que tenga que ver con violencia, por violencia intrafamiliar, o sea, una persona que se ve que tiene antecedentes de orden delictivo o de violencia más o menos cotidiana, me parece a mí que no debiera beneficiarse con la amnistía, independiente de que no esté estrictamente dentro del catálogo que se aprobó ayer, que tiene sus restricciones. Entonces, tiendo a pensar de que se debiera afinar mejor la puntería en esto para que personas que tienen un eventual historial de violencia, por muchos motivos, ahí la tipificación puede ser mucho más amplia, no se vean beneficiados por esta amnistía. Respecto a lo que plantea Rodrigo, bueno, es que ahí vamos a caer en una vieja discusión de filosofía y jurídica penal. Pues, si en el fondo, si a las personas se les condena por el acto que cometen o en el fondo por sus conductas de vida. Entonces ahí yo creo que es una discusión bastante más compleja. Nosotros lo que optamos es decir, mira, como este es un proyecto que se enmarca en un contexto político especial, en una situación excepcional que vive el país, lo que estamos diciendo es que, independiente de que la persona haya cometido otro tipo de delitos, puede ser amnistiado en la medida en que no haya cometido delitos de la misma especie, que es uno de los filtros que se nos sugirieron para evitar que delincuentes comunes que, por ejemplo, habitualmente cometen este tipo de delitos entraran en la amnistía. Ahora, hay que recordar que el catálogo de delitos que se aprobó ayer quedó bastante restringido respecto a lo que era el proyecto original. Entonces, la probabilidad de que en el fondo una persona reincidente pueda acceder a la amnistía la veo bastante complicada. O sea, no van a tener posibilidad de acceder. Porque además también quedaron fuera todos los delitos más complejos. O sea, quedó fuera el incendio, salvo el incendio de objetos sin propagación, que en una explicación simple es el que se hace en una barricada. Eso es. Pero no están incluidos los incendios de vivienda, de transporte público, iglesias. Tampoco los saqueos quedaron fuera todos los robos. Entonces, lo que tenemos hoy día es un catálogo que está muy acotado respecto de ciertos delitos que probablemente son los más numerosos que ocurrieron durante el estallido. Desorden en la vía pública, daño a la propiedad, entre otros. Entonces, por eso este filtro era como un filtro, porque además tampoco tenemos otra manera de poder realizar un mejor filtro, porque el gran problema que ha tenido este proyecto, como todos sabemos, es la falta de información. Hasta el día de hoy, nadie sabe a ciencia cierta cuántos son los presos de la revuelta, los delitos por los que se persigue, lo que se ha construido por distintas instituciones. Yo creo que el esfuerzo que hizo la Defensoría Penal es el más completo. Nos entregaron un listado de personas que ellos atendieron durante el estallido social, pero esas 42.000 personas, creo, no necesariamente van a ser beneficiadas con la amnistía, porque probablemente algunas de ellas cometieron delitos que no tienen nada que ver con el estallido social. Puede ser, por ejemplo, lo típico que ocurre un fin de semana, no sé, un partido de fútbol que hubieron algunos destrozos y esas personas fueron detenidas y eso no van a tener derecho a la amnistía. Entonces, como no teníamos esa información tan precisa de saber quiénes eran, eso nos hubiera permitido filtrar de mejor manera. Entonces, por eso se nos ocurre este filtro
de decir, mira, aquí el no tener antecedentes previos en delito de la misma especie. Esa es la razón, no hay una explicación más profunda en el tema. Yo tiendo a pensar sí que una historia delictual es un antecedente relevante, aunque no estén en el catálogo de delitos del artículo 1 de este proyecto de ley. Una historia delictual debiera pesar a la hora de declararse el beneficio de la amnistía. O sea, no es simplemente como una historia de vida, sino que es una historia de vida con condenas delictuales. Pues no es una blanca paloma que de repente se ve involucrado en un... No, tiene una historia de vida, un papel de antecedentes que vale, que es importante para muchas cosas y que creo yo deberá ser importante también para esto. O sea, yo sería más genérico en ese sentido. Con condena. Roberto, prende el micrófono para que se pueda escuchar en la grabación. Presidente, el requisito para en el evento de que hayan personas que tengan antecedentes penales previos es que primero tiene que ser por delitos de una especie distinta a la cual se le estaría otorgando la amnistía. Segundo, tiene que... O sea, si una persona que tendría eventualmente una condena anterior, digamos, tiene antecedentes penales, tiene que ser por algún delito, por un crimen o un delito, de una especie distinta por el cual se le está amnistiando. No, aquí dice de la misma especie. Por eso. No, pero es el inciso tercero que te refieres, Roberto. Claro. O sea, si tiene un delito distinto, podría eventualmente una persona verse beneficiado. Pero, eso es lo que yo digo, que si tiene una historia de condena, no deberá haber. Claro, pero pongámonos, si tiene antecedentes previos, tiene que cumplir las tres condiciones. Uno, tiene que ser un delito de una especie distinta por el cual se le está amnistiando. Segundo, tiene que haber cumplido la condena. Y tercero, tienen que haber pasado, si es que fue un crimen por el cual se le condenó 10 años, y si fue un simple delito, tienen que haber pasado 5 años. Entonces, efectivamente, también tiene que ver con que una condena no puede constituir como una penalidad permanente, una especie como de muerte civil de las personas que le impidan en el fondo rehabilitarse. Es una persona que durante 10 años no ha vuelto a cometer ningún delito, no ha vuelto a pasar por el sistema penal y en estas circunstancias extraordinarias volvió a recaer, digamos. Ese es como el sentido. No. Sí. Si yo el el periodo de 10 años o de 5 años, yo podría eso considerarlo. Como decir, bueno, ya llevaba mucho tiempo sin haber delinquido. Pero el antecedente, dentro de ese periodo, de otras condenas distintas del catálogo, me parece que sí es relevante para ponerlo. ¿Se entiende? Si toda la discusión para mí es... No, sí. Pero está bien, si estos son de los temas bonitos del derecho penal, el tema de la discusión de si deben aplicarse o no las normas. Mi discusión es que no deberá tener antecedentes. En los últimos 5 o 10 años, eso lo tomo, pero no deberá tener antecedentes. O sea, sin antecedentes o sin antecedentes en un determinado periodo de tiempo. Justo. No volver a el resuelvo es Aquí se optó porque en principio no tenga antecedentes, pero también se abre la puerta a resolver el problema integral de otro tipo, distinto de los que están ahí.
Eso es lo que yo dije. Pero si una persona que tiene tráfico permanente Matus Carroza. Ofrezco la palabra sobre el artículo 3º. Es que el 2, votemos el 2 y seguimos el 3º. Secretario, tomamos la votación del 2, por favor. En votación el artículo 2º. Senador Galilea. En contra. Senadora Bensperger. En contra por todos los argumentos ya señalados. Por favor, que espero se reproduzcan. Senador Urresti. A favor. Presidente. A favor. Hay un empate, se repite la votación. ¿La misma votación? Bueno, entonces queda para ser definido según el reglamento de la próxima sesión ordinaria. Pasamos al 3º, queda pendiente. Estamos transmitiendo. Secretario, lo que pasa es que en otra comisión, no voy a decir cuál, me tocó una votación en que se hizo lo mismo, fue empate, era por una indicación. Empate, listo, se repitió la votación, pum, y se dio. Entonces yo comenté, dije, bueno, hay que votarlo en la que estábamos con el senador Duresti, de hecho, por un tema, no quiero decir la comisión, pero estábamos juntos. Entonces se votó 2 veces y la secretaría de la comisión dijo, bueno, entonces se entiende por rechazado. Y nos fuimos. Eso es cuando hay una urgencia, no solamente discusión inmediata. No había, sí había el secretario. Sí, pero que con discusión tiene discusión. Cuando no tienen urgencia los proyectos. Cuando los proyectos no tienen urgencia, Cuando queda dice para la el sesión reglamento, pendiente. si Cuando hay nuevamente urgencia, ahí te lo inciso segundo del 182. Producir una dotación, esta se repetirá de inmediato. Si nuevamente se produce, se dará la proposición por desechada si se trata de un asunto cuya urgencia vence antes del plazo de la sesión siguiente. En los demás casos quedará para el definido el tiempo de votaciones de la sesión de primera hora de la sesión ordinaria siguiente. La urgencia es la que marca. Senador Galilea. En contra. Senadora Bensperger. Presidente, voy a votar en contra y quiero brevemente decir que acá me parece que además es grave señalar que esto se le va a aplicar simplemente a aquellos que digan manifestar que cometieron estos delitos a causa de las revueltas sociales. O sea, cualquiera puede decir eso y es un hecho absolutamente subjetivo. Por lo tanto, el juez solo con esa declaración del delincuente tendría que aplicar la amnistía. Y segundo, el inciso segundo señala que no será beneficiado por la amnistía quien hubiera sido condenado por crimen o simple delito de la misma especie antes de la perpetración de los hechos señalados. Decir que los hechos señalados se ha reducido el catálogo y son hechos no de sangre. Entonces, podría esta persona no haber cometido, por ejemplo, no sé, un delito de daño, pero haber sido condenado anteriormente por lesiones graves, por homicidio, y va a poder ser amnistiado. Eso también me parece de la mayor gravedad. Dicho eso, presidente, voto en contra. Senador Durresti. A favor. Presidente. A favor. Se repite la votación. Senador Galilea. ¿La misma votación? ¿La ¿no? misma votación? La Bueno, misma también votación. queda para ser definida la próxima sesión Queda ordinaria pendiente. de marzo. Vamos al artículo 4. Efectos y aplicación de la amnistía. La amnistía producirá los efectos previstos en la ley, particularmente los artículos 18 y 93, número 3 del Código Penal. Para la aplicación de la presente ley regirán las normas generales del Código Procesal Penal, en especial los artículos 93, letra F, 153, inciso primero, 250, letra D y 251, entre otros. Ofrezco la palabra sobre este artículo. Hacemos una pequeña explicación del
del tema mientras la Secretaría los busca. Básicamente lo que se hace en esta norma es precisar el efecto de la amnistía, que tiene que ver con que en el fondo extingue la responsabilidad penal. Además recogemos una norma que está vigente en el Código Penal, el artículo 18, que establece que si se dicta una ley de amnistía o una ley que rebaje las penas sin a los delitos, el tribunal que está conociendo de la causa o el que dictó sentencia es el mismo que tiene que pronunciarse respecto de la aplicación del indulto, la amnistía o la rebaja de la condena. El artículo 18 del Código Penal. Obviamente al ser una norma vigente no requiere el quórum de 25 para su aprobación, sino se mantiene el de 22. Dice el artículo 18, ningún delito se castigará con otra pena que la que le señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración. Si después de cometido el delito y antes de que se pronuncie sentencia de término se promulgare otra ley que exima de tal hecho de toda pena o le aplique una menos rigurosa, deberá arreglarse a ella su juzgamiento. Si la ley que exima el hecho de toda pena o le aplica una menos rigurosa se promulgare después de ejecutoriada la sentencia, sea que se haya cumplido o no la condena impuesta, el tribunal que hubiese pronunciado dicha sentencia en primera o única instancia deberá modificarla de oficio o a petición de parte. En ningún caso la aplicación de este artículo modificará las consecuencias de la sentencia primitiva en lo que diga relación con las indemnizaciones pagadas o cumplidas o las inhabilidades. Sí, dice, ningún delito se castigará con otra pena que la que le señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración. No. Tercero, si la ley que exima el hecho de toda pena, si la ley que exima el hecho de toda pena o le aplique una menos rigurosa se promulgare después de ejecutoriada la sentencia, sea que se haya cumplido o no la condena impuesta, el tribunal que hubiese pronunciado dicho. Posterior a sentencia. Sí, ese artículo. Lo que pasa es que ese artículo hace dos distinciones. Hace una primera distinción señalando, en el caso que la causa todavía esté en trámite de investigación, que el tribunal que está conociendo de la causa tiene que fallar conforme a la nueva legislación. Y la segunda parte, que está leyendo el secretario, dice relación en aquellas causas que ya fueron falladas y que están ejecutoriadas. Que el tribunal que dictó la sentencia es el que tiene que proceder, en el fondo, a revocar, no a revocar, sino a decretar la libertad si es que hay una amnistía o un indulto o a rebajar la pena. Ya, pero en este caso, está bien, podemos estar frente a una sentencia ya dictada o a un proceso. En ambos casos, independiente, porque lo único que va a decir una sentencia es que una persona fue eventualmente condenada por, no sé, por un incendio sin propagación, para seguir con el ejemplo. Hola, profesor. No va a decir nada más, esa es la condena. Entonces, en algún momento, siguiendo el hilo de este proyecto de ley, el juez o alguien deberá decirle, oiga, juez, amnistíeme, estando en proceso o habiendo sentencia. ¿Por qué? Va a preguntar el juez. Es que yo estoy dentro del catálogo de delitos. Ya, pero ahora tenemos que entrar a determinar si esto fue, entre comillas, en el contexto de las protestas. Entonces ahí debiera haber una cuestión probatoria, necesariamente, porque la Fiscalía probablemente va a decir, bueno, a lo mejor dice, sí, estoy de acuerdo, era en el contexto, pero puede que diga, no, esto no está dentro del contexto de la... Esto fue a la salida de un partido de fútbol y no tenía nada que ver con en fin, hay un tema probatorio que creo que en este caso no es de aplicación automática. Entonces, por eso es que no sé si el 18 procede tan pura y simple, porque puede plantearse, dado el contexto de este proyecto de ley, la discusión de el contexto o no contexto en que se cometió el delito en cuestión. Entonces, tengo mi problema con la automaticidad de... Señor senador, en la parte pertinente dice que el tribunal que hubiere pronunciado dicha sentencia en primera o única instancia deberá modificarla de oficio o a petición de parte.
Lo que pasa es que en el fondo lo que va a ocurrir es que si se aprueba la ley, el tribunal que dictó la sentencia va a tener que revisarlo. Y si se dan los supuestos, porque en el fondo no es una amnistía automática, no es los que están condenados por el delito tal, sino aquellos que están condenados por tal delito que tienen que cumplir ciertas condiciones, que fue en el marco del estallido social, que fue en el periodo de tiempo que se aprobó y en tercer lugar que no tenga antecedentes. Y eso va a dar lugar a una audiencia que podría, entre comillas, ser lo que uno podría denominar una audiencia de revisión de cautelares o una similar. Claro, pero lo que pasa es que la fecha es muy fácil de determinar, el delito es muy fácil de determinar, pero lo que puede no ser tan fácil de determinar es el contexto. Pero eso va a ser materia de prueba de la audiencia. Muy breve. Este artículo 4 tiene como dos partes. Una es el efecto de la ley de amnistía, que es el primer inciso, y el efecto de la ley corresponde al que está establecido en el artículo 18, que es el principio pro reo, fundamentalmente, que tanto respecto a los procesos que estén vigentes, rige la ley más favorable para el que haya cometido el delito o para el que haya sido condenado, y eventualmente, si dejó de ser delito, tiene que ser revisada la sentencia, y el 93, número 3, que establece que la amnistía borra las consecuencias legales de la amnistía, que borra el delito. Y el inciso segundo establece las normas de aplicación procesales de la amnistía, y están referidos todos los artículos del Código Procesal Penal que se aplican para efectos de, digamos, poner en movimiento, digamos, la aplicación. Son las que hacen referencia a los efectos de la amnistía del Código Procesal Penal, porque se citó genérico porque va a depender del estado de la investigación. O sea, no todas las investigaciones que pueden ser objeto de amnistía van a estar en el mismo estado. O sea, hay algunas que van a estar en juzgado de garantía, otras pueden estar en tribunal oral, otras pueden estar en recurso de apelación. Entonces, por eso quedó ahí, en el fondo, una norma abierta para que se aplique la que corresponda dependiendo del tribunal que ha dictado la sentencia, si fue juez de garantía o fue tribunal oral en lo penal. Voy a leer el Código Procesal. El Código Procesal Penal, el artículo 93, letra F, dice: solicitar el sobreseimiento definitivo de la causa y recurrir contra la resolución que lo rechazare. ¿Cuál es tu duda, Rodrigo? Lo que pasa es que con el actual sistema procesal penal, que es un sistema de audiencia bilateral, eso no da problema. Si acá, cuando se haga la revisión de antecedentes, el Ministerio Público obviamente podrá hacer valer su punto de que no se trata de una persona respecto a la cual se cumplen las condiciones para la amnistía. Entonces, eso va a ser, por eso en materia de prueba, no va a ser, en el caso de, como está planteado, no va a ser tan automático, porque no es una amnistía que en el fondo produce los efectos por el solo hecho de dictarse, sino se tienen que cumplir ciertos requisitos que son copulativos, además. ¿Deberá modificarla de oficio o petición? No tiene que citar a... En principio no... Bueno, que no sé, en el código me declaro no tan experto. Así como cita para dictar sentencia a una audiencia, tú dices deberá citar, porque no es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que acuérdate tú que estas son normas que quedaron, entre comillas, en un interterrito, en una zona media gris, cuando se terminó con el Código de Procedimiento Penal y se pasó al procesal penal. Entonces, muchas de estas normas del Código Penal que no se modificaron con ocasión del proceso penal, o no muchas, sino un par de normas, que quedan como con esta... Claro, puede hacerlo de oficio, pero puede hacerlo a petición de parte. Ahora, probablemente lo que va a ocurrir es que esto va a ser a petición de parte, porque los tribunales, dudo mucho yo que tengan un registro de todos los delitos asociados al estallido. De hecho, no han podido mandar esa nómina. Entonces, esto probablemente va a terminar siendo a petición de parte. Claro.
Yo creo que esta es una de las normas que estuvo pensada en su minuto cuando teníamos el antiguo juez del crimen, que era el mismo juez que investigaba, sustanciaba y fallaba la causa. No estaba pensado en el sistema procesal penal que con separación de funciones. Es que eso no es problema porque eso no es problema porque cualquier diligencia que se hace se le ha trasladado a todas las partes. O sea, independiente que uno no sea parte, los que hemos sido testigos en juicios penales, aun cuando no somos parte, nos llegan las notificaciones de todo lo que se hace hasta que queda ejecutoriada la sentencia. Entonces, eso hay una notificación ahí. O sea, yo puedo dar fe que fui testigo en un par de causas y hasta el día de hoy me llegan notificaciones de revisión de cumplimiento de condena. Entonces, por eso no... hay una notificación formal, no va a ser que en el fondo no se va a escuchar el Ministerio Público. Si no hay más palabras pedidas, votemos el artículo. En votación el artículo 4, senador Galilea. En contra. Senadora Ebensperger. En contra. Senador Huenchumilla. Senador Durresti. Presidente. A favor. Aprobado el artículo 4, 3 por 2. Vamos al 5. Artículo 5. Responsabilidad civil. Esta amnistía no extingue la responsabilidad civil de quienes hayan cometido delitos ni impide el ejercicio de las acciones civiles por parte de aquellas personas que experimentaron daños o perjuicios en su persona o propiedad, ocurridos en el contexto de las manifestaciones o desórdenes públicos acontecidos en el país con ocasión de las revueltas sociales acaecidas durante dicho periodo. Ofrezco la palabra sobre este artículo. Doña Luz. Sí, presidente, lo he señalado en otras oportunidades. Yo creo que esto no pasa a ser más que una declaración de principios de buena fe, porque es muy distinto perseguir la responsabilidad civil en sede penal que en sede civil. Primero, por el tiempo que significa en una y en otra ejercerla. Segundo, porque en sede penal quien lleva el impulso de la investigación es el Ministerio Público, que de alguna manera, ¿no es cierto?, es quien ayuda, impulsa la investigación y, por lo tanto, la víctima, quien está ejerciendo la acción civil, tiene esa ayuda que no la tiene en sede civil, donde va a tener que contratar abogados, va a tener que hacer la investigación sola y le va a ser muy difícil probablemente poder probar, además de el largo plazo que significa lograr llegar, si es que puede probar esto, lograr llegar a término y a buen término el ejercicio de esta acción, presidente. Gracias, señora Ebensperger. Ofrezco la palabra. Yo simplemente un comentario en esta norma, independiente de lo que dice la senadora Ebensperger. Lo que se hace aquí es una suerte de limitación al efecto de la amnistía. Porque la práctica, acuérdense que la amnistía borra el delito y sus efectos, y uno de los efectos es eventualmente las acciones civiles. Entonces, lo que estamos diciendo es que quedan vigentes las eventuales acciones civiles. Sí. Si no hay más palabras pedidas, votemos el artículo. Entonces, retiro el comentario. Pero ese era el sentido de que quedara claro que no se extinguían las acciones civiles por la amnistía. Yo quiero reiterar, presidente, lo que señaló la senadora Ebensperger. No existiendo una acción penal ejercida y perseguida por el fisco, sobre todo en estas circunstancias tan complejas, me parece absolutamente imposible que un particular logre perseguir, que bajo sus recursos pedir todo tipo de diligencia para determinar responsabilidades civiles de una determinada persona o grupo de personas o asociación de cualquier tipo para que lo indemnice. No veo, yo sé que en Estados Unidos pasa esta cosa bien curiosa de que por un mismo hecho se declara libre en lo penal y se le condena pero a las penas del infierno en lo civil.
No sé cómo logran hacerlo allá, pero aquí, dado los antecedentes que se podrían reunir, si no existe, no existe la fiscalía persiguiendo un determinado delito o responsabilidades penales, se hace absolutamente inviable que un particular con recursos propios y sin el apoyo del Estado, en este sentido, tenga la posibilidad de ser indemnizado. Gracias. Gracias. Senador Durresti. Para poder despachar este artículo, aunque la indicación la vamos a proponer en el artículo siguiente, es poder establecer una norma que adicionalmente el Estado podrá desarrollar un programa especial de reparación para dichas víctimas. Lo hemos pensado en el artículo 6, pero va en la línea para adelantar la discusión de lo que ustedes han planteado. Yo creo que corresponde, hay decenas de víctimas, de comerciantes, de pequeños empresarios, de kioscos, de negocios, de emprendimientos que se vieron afectados. Yo creo que uno tiene que tener una mirada en ese sentido. No tenemos la facultad de establecer perentoriamente el monto, el fondo, pero por eso lo hemos puesto en condicional que podrá disponer esta ayuda. Lo hemos hecho en otras iniciativas y creo que también es algo que corresponde. Si nos estamos haciendo cargo de las responsabilidades penales, también hay que hacerse cargo de las responsabilidades civiles, y yo comparto el largo proceso que ocurre en materia indemnizatoria cuando cada uno tiene que hacerlo por su cuenta. Se entiende y comprende, conocemos la dinámica de los procedimientos y más aún de procedimientos civiles de largo conocimiento. Entonces, al menos, colegas, en el artículo siguiente, por eso lo anticipo, no es indicación para este punto, pero poder establecer ese fondo. Roberto, ¿qué? Solo decir que, de acuerdo a la información que nos entregó la Defensoría Penal Pública, hay 5.400 personas condenadas actualmente, y al menos respecto de esas 5.400 personas que están identificadas, se podría eventualmente ejercer la acción civil. Ya terminó el proceso. Están condenados, ya terminó el proceso penal, pues, caballero. Pero se puede. Sí, si no hay más palabras pedidas, votemos el artículo. Senador Galilea. En contra. Senadora Bensperger. En contra por lo ya señalado. Senador Buenchumilla. Senador Durresti. A favor. Senador Pedro Araya. A favor. Aprobado en los mismos términos, 3-2. Aprobado el artículo. Vamos al artículo 6. Artículo 6. Derecho a indemnización por daños. Las víctimas de los delitos ocurridos en el contexto de las manifestaciones o desórdenes públicos acontecidos en el país con ocasión de las revueltas sociales acaecidas durante el periodo considerado por esta amnistía, causadas por falta de cumplimiento defectuoso o tardío del deber de resguardo del orden público y la seguridad de las personas por parte del Estado, tendrán derecho a impetrar una indemnización por los daños patrimoniales y extrapatrimoniales efectivamente sufridos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 38, inciso segundo de la Constitución Política y el artículo 4 de la Ley 18.575 sobre bases generales de la Administración del Estado. Y como inciso final iría esto que está planteando el juez. En opinión de la Secretaría, esta última parte podría ser inadmisible por cuanto eventualmente implicaría gastos para el Estado, para el fisco. Pero para defenderlo, presidente, no comparto la opinión de la Secretaría porque precisamente lo hemos redactado para señalar que adicionalmente el Estado podrá desarrollar. Es condicional, no estamos fijando montos, estamos buscando simplemente una fórmula en que podamos entenderlo de esa manera y sin perjuicio de eso nos da espacio para pedir en algún momento el patrocinio del Ejecutivo si así correspondiera. Obviamente no le vamos a imponer una carga, no tenemos derecho ni facultades para hacerlo, pero creo que en el objetivo de esta legislación, así como hay costos desde el punto de vista de las responsabilidades penales, también creo que el Estado y la sociedad tenemos que asumir costos económicos, civiles, que son los que corresponden. Entonces,
al menos la hemos redactado así, o salvo que alguien plantee una redacción adicional, estimados colegas, y con esta termino, se ha buscado esta fórmula en otras figuras de nuestro ordenamiento. Senador Insperger y senador Galilea. Me voy a ausentar unos minutitos que tengo que ir al quórum a trabajo y... Presidente, efectivamente, yo creo que, por lo que he escuchado acá, nadie pone en duda, y yo creo que efectivamente todas aquellas personas que vieron dañado su patrimonio a causa de los delitos cometidos por un incendio, un robo, saqueo, en fin, deben ser indemnizados, a mi modo de ver, por quien cometió el delito, y efectivamente creo que podría haberse alguna eventual indemnización por parte del Estado. Pero la redacción de este artículo 6, presidente, es absolutamente peligrosa. Creo que reconocer por ley la responsabilidad contractual o extracontractual del Estado, porque aquí, como está redactado esto, yo creo que lo que nosotros perseguimos es que el Estado, ¿no es cierto?, dicte el día de mañana un proyecto patrocinado por él para que no sea inadmisible, que diga que a todas las personas, ¿no es cierto?, llegará a un acuerdo y se le dará una indemnización, porque, vuelvo a decir, el principal responsable es quien cometió el delito y le causó los daños. Pero con esta redacción, yo afectado, no tendría nada que probar, simplemente ejercer una acción, y hay una ley que está reconociendo la responsabilidad del Estado. O sea, esto no lo podemos hacer, esto es inadmisible por donde lo vea. No podemos legislar de esta manera. Aquí usted abre la puerta absolutamente. Yo comparto que el Estado tiene que presentar un proyecto, rayar la cancha, ver cómo indemniza a estas personas, pero esta redacción, reconociendo por ley una responsabilidad, es del todo gravísima e inadmisible. Aun cuanto yo quisiera que se les pagara hasta el último peso a estas personas, creo que en derecho corresponde, pero esto puede ir mucho más allá de esto. Esto no tiene límite, así como está redactado. Gracias, presidente. Ofrezco la palabra sobre el punto. Suspendemos un minuto la sesión.
Iniciar transmisión de nuevo. Respecto de este artículo y las presiones que tiene doña Luz, o sea, primero yo creo que aquí lo que está citado es las normas generales de responsabilidad extracontractual del Estado. Lo que hay una precisión respecto de una causal, pero esto, al no ser de pleno derecho, va a ser materia de prueba en el juicio. O sea, la persona que invoca la norma tendrá que probar que sufrió daño, que fue víctima de un delito en el marco del estallido social, y que además hubo una inacción del Estado. Y el Estado se va a poder defender diciendo esto no fue así, aportar a las pruebas, o eventualmente con las normas que tienen para eximirse la responsabilidad extracontractual. O sea, no hay una aquí no está consagrando una indemnización de pleno derecho. Que ahí sí yo comparto con lo que dice usted, senadora, de que ahí sería inconstitucional y eventualmente es más complejo el tema. Doña Luz. Comparto con usted la primera parte. Yo creo que cuando se quiera pedir esa indemnización, va a tener que ejercer la acción y probar que sufrió daños en su local y que esto fue a causa de un delito cometido en la época de estos que se amnistiaron. Punto. Con eso, invocando esta ley y este artículo, va a proceder la indemnización. Porque aquí se está diciendo que todos los daños producidos por los delitos acaecidos entre el 7 de octubre del 2019 y el 20 de diciembre del 2020 se debieron a la falta de cumplimiento defectuoso o tardío de deber de resguardo del orden público o el cumplimiento del Estado establecido en el artículo 38. Yo tampoco comparto eso. Creo que en algunos casos así es efectivo. Pero en otros, no en todos hubo, y aquí los principales responsables de los incendios, saqueos y destrozos de la mayoría de los locales comerciales y de otros bienes públicos fueron quienes cometieron los delitos. Mira, un breve comentario sobre ambas. Mire, en relación con el artículo, yo creo que aquí hay dos situaciones. Una, la del artículo 5, que ya lo votamos, respecto de la responsabilidad de aquel que cometió un delito, al cual se le aplica la amnistía, pero la amnistía no borra la responsabilidad civil del actor, en este caso de la persona que cometió el delito. Ese es un tema que ya está en el artículo. El artículo 6 se refiere a la responsabilidad extracontractual del Estado. Si nosotros no colocáramos este artículo, existe la responsabilidad extracontractual del Estado por lo que señalan las disposiciones de la parte final del artículo. Ya. Pero una segunda reflexión es que en Chile no tenemos una ley que señale cuáles son las faltas de cumplimiento del Estado. Todo esto es materia de jurisprudencia. Y en una primera etapa, la responsabilidad extracontractual del Estado establecía una responsabilidad objetiva, siguiendo la doctrina del profesor Soto Clos sobre esta materia. Pero esa jurisprudencia cambió cuando llegaron los ministros Urbano Marín y Pierri a la Corte Suprema y se estableció una responsabilidad con culpa. Por lo tanto, no basta decir que el Estado objetivamente no estuvo presente, sino que tiene que establecerse, digamos, de acuerdo con esta jurisprudencia, que hubo culpa por parte del Estado en la falta de servicio o de cumplimiento de sus obligaciones. Esa es actualmente la doctrina que impera en la Corte Suprema, en la jurisprudencia actual, y que se vio, por ejemplo, de una manera muy tajante en la sentencia que dictó la Corte Suprema con ocasión del asesinato del matrimonio Lusinger-McKay, donde se estableció la falta de servicio por parte del Estado con culpa de responsabilidad del Estado, y se ordenó la indemnización de la familia de estas personas que habían sido asesinadas.
Y por lo tanto este artículo lo que hace es colocar esas causales como diciendo la falta de servicio tiene que ser, pero tiene que ser con culpa. Se tendría que probar que el Estado fue culpable de no prestar servicio. Esa es la doctrina. Ahora, ¿Es el único fallo, Pancho, que no en eso? no, hay muchísimos fallos que vienen desde hace bastante tiempo atrás, pero fundamentalmente desde los fallos que estableció primero el ministro Marín y después el ministro Pierri en la responsabilidad extracontractual del Estado. Entonces hoy día la jurisprudencia es una responsabilidad del Estado, pero con culpa. Hay que probar, digamos, la negligencia del Estado, la falta de servicio del Estado. Eso es lo que hoy día rige actualmente. Ahora, a mí me entra una duda si cuando decimos tendrá derecho a impetrar una indemnización, esa es la duda que a mí me surge otra. Yo creo que tendría que decir tendrá derecho a exigir la responsabilidad del Estado, para ver si existe responsabilidad o no existe responsabilidad. Porque yo estoy de acuerdo en que no podemos por ley decir, mire, el Estado es responsable. Porque la doctrina hoy día significa que tiene que ser responsabilidad con culpa. Y por lo tanto no podemos establecer una responsabilidad objetiva como aquí se ha señalado. Y yo creo que ahí estaríamos, digamos, en lo que hoy día está actualmente vigente en materia de responsabilidad extracontractual del Estado. Presidente, además la norma ahí sería de ley orgánica constitucional, de base general. Está estableciendo, como bien dice el senador, un caso específico de responsabilidad. Esta norma podría no ir. Sí, yo creo que con eso resolvemos. Sí, está en la ley y la jurisprudencia va en esta dirección, digamos. Entonces, retirada esta indicación. También todas las otras indicaciones. Bueno, pero vamos. Y después las que se asocia a ella. No considerado la amnistía, las investigaciones penales actualmente en curso que afectan a personas investigadas, formalizadas o imputadas por delitos no considerados en la presente ley de amnistía que hayan sido perpetrados entre el 7... Solo un punto reconociendo la posibilidad de retirar el artículo 6º, que me parece bien por la argumentación que se ha dado. Yo quiero que igual nos pronunciemos o veamos dónde podemos intercalar la indicación que hemos señalado para poder ver un fondo de indemnización, que en definitiva es el Estado podrá, yo lo habíamos escrito adicionalmente el Estado, era adicionalmente a lo que argumentábamos, el Estado podrá desarrollar un programa especial de reparación para dichas víctimas. Yo no sé si lo intercalamos acá, al caerse el 6º, claramente en el 7º no corresponde. Entonces pediría que pudiéramos abrir una discusión, o si estamos de acuerdo en ello, donde o sea, en el 5º. No, porque el 6º se retira. Entonces habría que tal vez... Claro, y no verbalizarlo como adicionalmente. Claro. Con todo. ¿Me parece? Van a hacer un artículo 6º nuevo y no hay indicación presentada, o sea, una indicación que está siendo presentada acá, habría que aplicar el artículo 121 del reglamento, que es para incorporar nuevas indicaciones y eso requiere unanimidad de los senadores.
Suspendemos un minuto. Televisión del Senado, suspender Recording la sesión. stopped.
Veamos al final lo de Alfonso, el artículo 7º. Artículo 7º, delitos no considerados en la amnistía. Las investigaciones penales actualmente en curso que afectan a personas investigadas, formalizadas o imputadas por delitos no considerados en la presente ley de amnistía que hayan sido perpetrados entre el 7 de octubre de 2019 y el 9 de diciembre de 2020, ambos días inclusive, y siempre que los hechos hayan tenido su origen en la participación del investigado, formalizado o imputado en delitos ocurridos en el contexto de las manifestaciones o desórdenes públicos o acontecidos en el país con ocasión de las revueltas sociales acaecidas durante este periodo, deberán cerrarse dentro del plazo máximo de 60 días contados desde la publicación de la presente ley, sin posibilidad de ampliarlo. Transcurrido ese plazo, la persona investigada, formalizada o imputada podrá solicitar al juez de garantía competente el cierre de la investigación conforme a las reglas generales del Código Procesal Penal. Las personas señaladas, inciso anterior, que se encuentren sujetas a prisión preventiva podrán solicitar al juez de garantía competente la sustitución de la medida cautelar por una menos gravosa siempre que el imputado o formalizado no hubiere sido condenado anteriormente por crimen o simple delito. Cumpliéndose esta condición, el juez de garantía deberá acceder a la sustitución de la cautelar, determinándola conforme al mérito de los antecedentes que obran en la carpeta investigativa. Esta norma tiene dos partes. La primera parte tiene que ver con poner que exista un cierre de las investigaciones. O sea, hoy día, por lo pronto, buena parte de estas investigaciones, conforme a las normas generales del Código Procesal Penal, debieran estar cerradas. Pero producto de la demora que tiene el Ministerio Público, no se han cerrado. Entonces, lo que plantea esto es que aquellas causas sociales, estallido, después de la publicación de la ley, existe un plazo para que el Ministerio Público cierre las investigaciones. Si las pruebas que no encontraron en un año y medio no las van a encontrar en los próximos 6 meses. Entonces, en esto es que hay un plazo de término de las investigaciones. Y como consecuencia de lo anterior, aquella persona que está siendo investigada, ha sido imputada o ha sido formalizada, pueda pedir la audiencia de cierre de la investigación. Esto no significa que automáticamente las personas se van con sobreseimiento, sino que el Ministerio Público tiene que tomar la decisión si los acusa o sobresee el procedimiento. Entonces, no es que se esté terminando de pleno derecho la investigación. Y la segunda tiene que ver con lo que se ha cuestionado fuertemente, que es con el uso abusivo y las largas prisiones preventivas, donde algunas de las personas que se encuentran imputadas por estos hechos, de ser condenadas, van a ser condenadas a penas inferiores al tiempo que han pasado de día en prisión preventiva. Lo que se plantea es que el juez de garantía pueda cambiar la medida cautelar, atendido el caso concreto, a una medida menos gravosa, en la medida en que la persona no tenga antecedentes previos. O sea, en el fondo estamos hablando de si se trata de un primerizo. Ese es el sentido de este artículo 7º. Doña Luz. Presidente, yo creo que este artículo es grave. Primero, porque la primera parte claramente, ¿no es cierto?, extiende. Es como a ustedes les gusta tanto cuando son proyectos ejecutivos, como la letra chica del proyecto de impunidad, del proyecto de amnistía, ¿no es cierto? Porque está extendiendo la amnistía así en forma escondida. lo está extendiendo a todos aquellos delitos que ya sacaste del catálogo. Te estás entrometiendo claramente en las atribuciones del Ministerio Público y de los tribunales de garantía. Aquí está afectando el artículo 84, inciso segundo de la Constitución, y está afectando el artículo 76 de la Constitución. O sea, por donde lo mires, este artículo a mí me parece que es grave y de nada te sirve haber acotado los delitos a aquellos, de alguna manera, para ustedes menos graves, haciendo la extensión aquí con esta letra chica. Presidente, de verdad. Y además, aquí tenéis quórum por donde lo miréis también. Orgánica. Esto es quórum de ley orgánica. Ambos incisos. Yo voy a discrepar de lo que está diciendo mi estimada senadora, porque no es letra chica. Lo que estamos diciendo acá son dos cosas muy distintas. Aquí estamos aplicando, o en fondo, ratificando un criterio que tiene hoy día el Código Procesal Penal. Hoy día el Código Procesal Penal establece plazos de investigación que son tajantes. En el caso de una persona, por ejemplo, desde el minuto que ha sido formalizada no pueden transcurrir más de 2 años hasta que sea llevado a juicio. Entonces, lo que estamos diciendo acá, estamos estableciendo un plazo especial que podrá coincidir o no con el del Código Procesal Penal, de decirle al Ministerio Público, usted que ha tenido las investigaciones, se aprueba la ley, en 90 días toma una decisión, que es lo que va a hacer con esa persona, que no es una nueva atribución, eso hoy día el Ministerio Público lo tiene. Cualquier persona investigada en Chile, cuando es llevada a la justicia y es formalizada, el Ministerio Público tiene un plazo de investigación y terminado ese plazo lo que tiene que hacer es o acusa o sobresee. Lo que le estamos diciendo que ese plazo se acota a 90 días después de la ley. Entonces, esto no es materia de ley orgánica, esto es una norma claramente de carácter procesal.
La segunda parte, que tiene que ver con aquellas personas privadas de libertad, tampoco es una nueva atribución. Esta es una atribución que hoy tienen los jueces de garantía. Y tampoco es inconstitucional. Nosotros hemos dictado numerosas leyes donde hemos limitado, por ejemplo, la libertad condicional, la libertad de las personas, y hemos establecido la prisión preventiva en ciertos casos. Entonces, esta es una norma que en el fondo sería como el espejo de decir, mire, si esta persona está privada de libertad, lo que decimos nosotros es que el juez de garantía tiene que cambiarla por una medida menos gravosa. No le estamos diciendo de oficio, vaya usted, libérelo, sino evalúe la situación y cambie la medida cautelar, que hoy día además se puede hacer. La revisión de cautelares en el proceso penal permite que el juez de garantía en cualquier minuto, cambiando las condiciones, pueda cambiar la medida cautelar por una más gravosa o por una menos gravosa. Entonces, lo que se está haciendo acá es simplemente aunar criterios que hoy día están y con normas vigentes en el Código Procesal Penal y poner cierta medida, limitaciones respecto de cuánto más puede durar la investigación y dando también una salida a quienes ya llevan un tiempo más que extenso en prisión preventiva. Doña Luz. Presidente, lo que usted señala, claro, es cierto, pero con matices. Primero, el cambio de medidas cautelares es un derecho que tiene cualquier persona imputada o procesada, yo uso los términos más antiguos todavía porque soy más viejita, ¿no es cierto?, a solicitarla ante el juez respectivo. Y es el juez, no una ley, la que le dice sí o no. La persona imputada o procesada, ¿no es cierto?, solicita, demuestra si hay no antecedente o no, y el juez, frente a eso, determina con la opinión del fiscal, del Ministerio Público, si se accede o no se accede. Aquí se está estableciendo este cambio de medida cautelar por ley. Segundo, efectivamente, se ha modificado en algunas leyes algunos beneficios o la prisión preventiva, lo que usted estime, pero siempre ha sido parejo para situaciones o delitos. Aquí, si usted establece esto, además, sería una discriminación ante la ley, porque solo va a beneficiar no a todas las personas, porque hoy día todas las personas procesadas en Chile estarían afectadas por lo que usted señala, el no cumplimiento de los procesos que la ley establece, un largo periodo de prisión preventiva. Desde mi punto de vista, yo prefiero que las personas presuntamente delincuentes, creo en la justicia y por lo tanto creo que aquellas personas a quienes se les decreta prisión preventiva es mejor que estén ahí, por algo los tribunales han determinado que lo sean, a que estén en la calle. Por lo tanto, para mí, yo no comparto lo que usted ha dicho y prefiero que esas personas, que aparentemente son un peligro para la sociedad, estén haciendo, o mientras se les juzga, estén en prisión preventiva. Pero, ok, usted no es partidario de eso, cree que hay un largo periodo, pero si va a terminar esto, debiera ser entonces, también en virtud del principio de igualdad o del derecho de igualdad ante la ley, para todos los que están en esta situación, no solamente para aquellos que hayan cometido delitos y en un cierto periodo de tiempo. Eso tampoco me parece que sea correcto, presidente. Gracias. Respecto a lo último que planteas, Luz, yo creo que aquí hay un debate que es mucho más de fondo. Si entre muchas otras cosas que develó el estallido social es el mal funcionamiento del sistema penal. Nosotros hicimos una reforma procesal penal que uno de sus principales principios era la rapidez de los procesos, los juzgamientos, que las personas que estaban en prisión preventiva iban a tener un juicio rápidamente a fin de evitar que la prisión preventiva fuera una pena anticipada. Yo soy un convencido, y lo he dicho antes del estallido social y lo refuerzo ahora, que es necesaria una modificación estructural al sistema procesal penal, partiendo por el Ministerio Público. O sea, que el Ministerio Público cumplió absolutamente un ciclo. Nosotros hemos inyectado como Congreso, como Estado, una cantidad importante de recursos que no se refleja en los resultados de la investigación penal. Y yo feliz de que ojalá el próximo presidente, don Gabriel Boric, asuma la tarea de una modificación integral al sistema penal. Pues yo comparto lo que tú dices, efectivamente, esto aparece un marco de injusticia respecto a otras personas que están siendo investigadas. Pero este proyecto tiene un fin distinto. O sea, este proyecto lo que busca es tratar de dar una solución a un problema que se generó producto del estallido. Pero yo comparto lo que tú dices. Claramente acá tiene que haber una reforma al sistema. O sea, no puede ser que las personas pasen indeterminadamente en prisión preventiva a la espera de un juicio y después resultan absueltos o resultan condenados a una pena inferior al tiempo que estuvieron privados de libertad. Pues nadie le devuelve a esas personas el tiempo que estuvieron en condena. Tenemos mismos ¿cuántos casos hay del estallido social de gente que pasó
un año en prisión preventiva y después fue absuelto. Nadie le va a devolver a esa persona el año en prisión preventiva. Entonces, esa yo creo que es una discusión más de fondo y que claramente debiéramos abordar. Juan Ignacio. Gracias, presidente. No, muy breve, y creo que no es algo para incorporar en el proyecto, pero me parece que es parte de la discusión que se ha abierto en parte con este proyecto y a raíz del estallido social. Y hay casos reales que a mí me ha tocado ir a ver a la cárcel, acá en la región de Valparaíso, en Limache, concretamente una persona que estuvo 2 años en prisión preventiva, un trabajador de la construcción con discapacidad auditiva, y ese caso refleja muchos otros, y la pregunta es cómo se repara a esas personas que además vienen de sectores populares, personas que no tienen redes como para decir, bueno, voy a presentar una demanda al Estado. ¿Cómo se repara también a esas personas? Y yo creo que esos son parte también de los dolores y las heridas pendientes con este proyecto, y es parte de lo que muchas y muchos han denunciado, que se criminaliza la pobreza con este tipo de medidas cautelares, porque sabemos muy bien que los delitos de cuello y corbata, corrupción y otros no pisan un día en la cárcel. Delincuentes de cuello y corbata no pisan un día en la cárcel por prisión preventiva. ¿Para qué decir agentes del Estado que violan derechos humanos? No pisan un día en la cárcel. Entonces, ahí tenemos un tema que es de fondo, que va más allá del proyecto, hay algo probablemente estructural y que la nueva Constitución tendrá también que decir algo al respecto, creo yo. Gracias, presidente. Doña Luz, y de ahí votamos. Sí, presidente. Muy breve, porque yo esto no lo puedo dejar pasar. A mí me molesta profundamente cuando, con todo respeto, quiero por su intermedio, presidente, señalarle al senador Latorre. Efectivamente, siempre se hablan de los dolores de las personas que cometen delitos y lo asumen como personas muy vulnerables. Yo también quiero decirle que yo también conozco y nunca he escuchado a nadie hablar de los dolores de las personas vulnerables que se ven perjudicadas por estas personas que cometen delitos. Mi región está llena y lo vive diariamente. Y jamás he escuchado en este Senado levantar una palabra en favor de hechos. Siempre es la defensa de los que cometen delitos, no de las víctimas, que son mucho más vulnerables y vulneradas que estas personas que cometieron esos delitos. Gracias. Gracias, doña Luz. Votemos el artículo 7º y les pediría que pudiéramos votar los artículos que quedaron pendientes porque estamos empatados, que era el 2 y 3. ¿Sí? Votación artículo 7º, senador Galilea. En contra. Estamos claros que este tiene quórum orgánico, ¿no? Es que este no es de quórum, porque es quórum orgánico si esto es una norma procesal. Pero es que estamos imponiendo un plazo procesal. Pero las normas procesales no son de quórum. Son de quórum las normas que imponen o otorgan nuevas atribuciones o funciones. Las normas procesales se han votado históricamente como normas comunes. Yo tengo la duda. Pero pueden hacer el punto en la sala, ¿qué les parece? Para que el secretario la revise, por favor. ¿Ya? Después, pero ahora. Acuérdense, las otras modificaciones que hemos hecho, todas las normas procesales son de quórum simple. Las normas procesales no son de quórum, son de las atribuciones, pero vamos a ingresar igualmente. Ahora, Vesperger. En contra, y también algún punto de quórum, por favor, para que quede establecido. Senador Huenchumilla. A favor. Senador Urresti. A favor. Senador Araya. A favor. Aprobado 3-2. El artículo 7º aprobado. Y después vamos a la votación. Repetimos la votación del artículo 2. No. Espérate. Sí. El artículo 2 se refiere al periodo de la amnistía. La votación. ¿Los 2 y 3 hacemos una sola votación o sí. Senador Galilea? En contra. Senador Vesperger. En contra. Senador Huenchumilla. En contra por todos los argumentos ya señalados. Senador Huenchumilla. A favor. Senador Urresti. A favor. Presidente. A favor. Queda pendiente lo último, es lo del senador Urresti. Sí, hemos introducido una indicación que se la pasé. Si puede dar lectura. Sí. Antes de eso, vamos a hacer una votación para. ¿O se retiran todo el resto de las normas por sus autores? ¿Se veía que ya Sí. o la rechazamos?
Retirado. Todo está retirado, ya, ok. Retirar el resto. Y que el acuerdo de la unanimidad, y que el certificado, y que el informe, y todo eso, no hay abogado.
Llegar el inciso final del artículo 5º, que ya votamos, lo siguiente: el Estado podrá desarrollar un programa especial de reparación por las víctimas de los derechos humanos perdón. El Estado no puede ser nuevo sector, senador, porque resulta que no, mejor agregarlo al inciso final del 5º, que habla de responsabilidad civil. El Estado podrá desarrollar un programa especial de reparación para las víctimas de los delitos ocurridos en el contexto de las manifestaciones o desórdenes públicos acontecidos en el país con ocasión de las revueltas sociales acaecidas durante el periodo considerado en esta amnistía. El Estado podrá desarrollar un programa especial de reparación para las víctimas de los delitos ocurridos en el contexto de las manifestaciones o desórdenes públicos acontecidos en el país con ocasión de las revueltas sociales acaecidas durante el periodo considerado en esta amnistía. De todos los delitos. No, porque tienen los saqueos y no están contemplados en la amnistía. De todos. No, claro. ¿Todo el quinto? Quinto inciso final se votó unánime. El inciso 5 final en forma unánime, ¿sí? Entonces, despachado el proyecto. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.